mensaje se trata acerca de la restauración. Specifically, it's about confronting someone who's in sin. Específicamente se trata acerca de confrontar a alguien que está viviendo en pecado. And because the main verb is restore, Y como el verbo principal es restaurarle, then the message isn't about just confronting someone, it's actually confronting them with the goal to restore them. entonces el mensaje es que la meta no es solamente retar a alguien, sino hablar con el motivo de restaurar. That's what your sermon's going to be about. Así que de eso se va a tratar el sermón. Restoring a sinning Christian. Cómo restaurar a un cristiano que peca. Now, if you did a word study on the word restore, Ahora, si haces el estudio de la palabra restaurar, you would find that this is a term in the Bible that is commonly used as a medical kind of term. verías que este término en la Biblia es un término que se usa comúnmente en la Biblia como un término médico. To restore something was to bring it back to its original condition. Restaurar algo significa traerlo a la condición original. Often used of a broken bone. Muchas veces usado para un hueso que se rompe. And you take a broken bone and the doctor pulls it apart a little bit and resets it. Entonces te quebras ahí un hueso y vas al doctor y él te lo separa un poquito y te lo vuelve a poner en el lugar donde estaba antes. The doctor doesn't come in to someone with a broken bone and begin to do harsh things to them. El doctor no viene al que tiene el brazo roto y empieza a lastimarlo. The doctor isn't trying to hurt them. No está tratando de hacerle daño, He has healing on his mind. sino que el doctor está pensando en sanar. He wants to restore them with as little pain as possible. Él quiere restaurarlo con la menor cantidad de dolor posible. So just from the definition of your main dominant theme of the passage, Así que solo con la definición del tema principal dominante del pasaje, you begin to imagine that this sermon is going to be about restoring a sinning Christian in love or with care. ya estás imaginándote que este sermón va a tener como principal idea restaurar a un creyente con esa idea del cuidado que hay que tener. So you begin to think in your mind, how am I going to frame up a sermon about restoring a sinning Y Christian? en tu mente ya empezás a pensar cómo vas a poner los parámetros de este sermón para restaurar a un creyente que está pecando. In fact, that might be your title, How to Restore a Sinning Christian. Tal vez hasta se puede convertir en tu título ese, cómo restaurar a un creyente que peca. And the reason I put the word how in the title is because some of your substructure gives you the way you're supposed to do it. Y la razón por la que ponemos esa palabra cómo restaurar es porque cuando nos metamos en el texto sabemos que nos va a dar algunos indicios de cómo hacerlo. Now let's look at the structure again. Miremos de nuevo la estructura. What do we want to begin with in our outline? ¿Con qué tendríamos que empezar en nuestro bosquejo? In other words, if this is about restoring a sinning Christian, what should I begin with from the structure as part of my outline? O sea, si la meta es restaurar a un creyente que peca, ¿por dónde debería empezar en la estructura del mensaje para explicar la restauración? In other words, what part of your diagram becomes your first outline point? Entonces, en otras palabras, ¿cuál sería el punto número 1 en el bosquejo? Let's say if anyone is found in a sin. Okay, so under the main verb, you have this conditional clause, if any man is caught in a sin. Sí, ahí bajo el verbo principal tenés esa cláusula condicionante que dice si alguno es sorprendido en una falta. It's a good place to start. Y podría ser un buen lugar para comenzar. It modifies the verb. Modifica el verbo, It's telling us the circumstances where a confrontation would take place. te dice las circunstancias en las que podría estar esta confrontación. The only question I would have La única pregunta que yo me haría is that there's also a clause, a relative clause, under the subject. dice, ¿hay alguna otra cláusula que está bajo el sujeto? Remember what that is? ¿Te acordás lo que es el sujeto? What is it? ¿Cuál es la cláusula que está bajo el sujeto? You who are spiritual. Que sois espirituales. So, if I'm reading the flow of the passage, Así que si yo voy leyendo cómo fluye el pasaje, what comes first in the substructure? lo que viene primero en la subestructura, ¿qué es? The conditional clause or the relative clause? ¿La cláusula relativa o la cláusula condicionante?
The relative la clause. relativa. So if it seems to me in my outline, I might want to put the relative clause up front. Así que a mí, en mi forma de pensar, yo quisiera poner esa cláusula relativa primero en mi bosquejo. Now tell me how that relative clause is behaving. What is it describing? Ahora, decime qué es lo que está describiendo esa cláusula relativa. Lo que hay que hacer. He said the subject, he said the spirituality, The spirituality of the the subject. state. Right. So think about what Paul is saying here. You who are spiritual. Sí, pensá lo que Pablo está diciendo. Sí, está diciendo ustedes que son espirituales. So what we have here is the character of the one confronting. Entonces lo que tenés acá es el carácter del que confronta, Right? ¿no? We've got the character of the one confronting. Tenés el carácter del que va a ser la confrontación. So you could say your first outline point in this sermon on restoring a sinning Christian. Entonces podrías decir que en este sermón de cómo restaurar a un cristiano que peca, el primer punto en tu bosquejo Your first outline point could be the character of the one who confronts. podría ser el carácter de aquel que confronta. Okay, there's a simple point number one. Ahí tenemos un punto número uno simple. So you told your church what your sermon is about. Ya le dijiste a la iglesia de qué se trata el sermón. We're going to talk about in a little bit how to put that into one statement and really drive it home. Y bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de cómo armar una oración que llegue al corazón. But as you're studying, you now have point one. Pero estudiando ya tenemos el punto número uno. The character of the one who confronts. El carácter de aquel que confronta. Now what do I do with that? How do I find out what it means? Y bueno, ¿qué hago después? ¿Cómo averiguo qué es lo que significa esto? I got to do a word study. Bueno, hay que estudiar las palabras. And so I want to know what does it mean to be spiritual. Así que yo me pregunto, ¿qué significa ser espiritual? And I start to ask questions about that phrase. Y empiezo a hacerme preguntas en cuanto a esa frase. I want to know, does spiritual mean I can't have any sin in my life? ¿Espiritual significa que uno no tiene ningún pecado en su vida? Probably not. Probablemente no. Does it mean I need to be really mature? ¿Significa que debe ser sumamente maduro? Well, if that were true, then a new Christian couldn't confront anybody. Bueno, si fuese verdad, quiere decir que un creyente nuevo no podría confrontar a nadie. Does it mean filled with the Spirit? ¿Significa alguien que está lleno del Espíritu? Could be. Sí. Sí, podría ser, dice. So then I do my word study. Entonces estudio How is the word spiritual being used? cómo se usa esa palabra espiritual. And then in the context, Y busco el contexto how does the meaning of that word fit the context? y pregunto cómo el significado de esa palabra espiritual encaja en este contexto. If this is the character of the one confronting, Si este va a ser el carácter del que va a confrontar, it can't be a sinless person. no puede ser una persona sin pecado, It can't be someone who has to be mature, because that would mean no immature Christian could ever confront. no puede ser una persona madura solamente, porque si no los inmaduros todavía no podrían. It can't mean only older Christians. No podrían ser los creyentes más viejos solamente. The word doesn't mean older. La palabra no significa, no habla de edad de cristiano. So you find when you do your word study that the word means spirit-led or spiritual in the sense that he's graced by the Spirit. Entonces, si estudias la palabra y la raíz de la palabra, ves que está hablando de alguien que está dirigido o gobernado por el Espíritu Santo. So the word means if you're going to confront somebody, you need to be in the grace of the Spirit at the time. Entonces, lo que significa la palabra es, si vos vas a confrontar a alguien, necesitas estar dirigido y gobernado por el Espíritu Santo. So what does it mean to be in the grace of the Spirit? ¿Qué significa estar bajo la gracia del Espíritu Santo? No unconfessed sin. En primer lugar, no tener ningún pecado sin confesar. Right? I can't be confronting someone else while I'm hiding sin from God. No puedo estar confrontando a otros si yo estoy escondiendo pecado delante de Dios. And I can think of other New Testament passages like Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. Puedo pensar en otros pasajes, como en Gálatas el fruto del Espíritu. Are those things true in my life? Son verdad en mi vida el fruto del Espíritu. I might look at Ephesians 5:18, walk in the Spirit or be controlled by the Spirit. Efesios 5:18 me dice caminar en el Espíritu o ser controlados por el Espíritu.
So as I'm studying for this first point, basically this is the character of the one who confronts. Entonces, estoy estudiando con este primer punto y estoy estudiando el carácter del que hace la confrontación. And if he's going to confront, he needs to be someone who is right now in the grace of the Spirit. Y si va a confrontar, tiene que ser alguien que en este momento esté gobernado por la gracia del Espíritu Santo. And then in your sermon you talk about what that means. Y en tu sermón hablas de lo que significa eso. And then you help your people understand what it means to be in the grace of the Spirit, and if they're not in the grace of the Spirit, how they can get in the grace of the Spirit so they can help Le confront. enseñas a tu gente cómo pueden hacer para estar bajo la gracia del Espíritu Santo y si no lo están, cómo vivir de esa manera. Okay? ¿Sí? Now let's work on point 2. Vamos al punto número 2. We have some other phrases in the structure here. Quedan frases en esta estructura. Now we come to that conditional clause, because that's the next one in the structure. En la estructura, si viene después esa cláusula condicional. So the character is that he must be spiritual. Así que el carácter es que él debe ser espiritual. What is the sort of the function of that second sort of clause, that conditional clause? ¿Cuál es la función de esa segunda cláusula condicional? Que se debe dar The circumstances. Circumstances. And I would even say he gets kind of specific there. Creo que sí, circunstancias está muy bien, pero creo que aún se pone más específico. Someone is actually caught in a sin, an actual trespass. Es alguien que se lo encuentra en un pecado. So I would call it the circumstances of the confrontation. Entonces sí, la circunstancia de la confrontación. So, point 2, Punto número 2, the circumstances of the puedo confrontation. poner la circunstancia de la confrontación. And notice that in that point he says, if anyone is caught in a trespass. Fíjate que en ese punto dice si alguno fuere sorprendido en una falta. I want to know what those words mean. Yo quiero saber qué significan esas palabras. I want to ask myself, what does Paul mean by caught in a trespass? ¿Qué significa Pablo? ¿Qué dice Pablo cuando dice si alguno es sorprendido? It sounds kind of strange. Me suena algo raro a mí. I mean, we think of someone sinning, we think of them deliberately knowing that they're going out and sinning. Nosotros nos imaginamos que alguien que peca es alguien que sabiendo lo que está haciendo va y peca. But Paul kind of uses terms here that make it seem like they just sort of fell into it. Pero acá en los términos que usa Pablo da la impresión de que la persona parece que cayó en esa falta. So I want to study those terms. What do they mean? Así que voy a ir estudiando esos términos y tratando de discernir qué significa cada uno. And I come to find out two things. Y estudiándolos descubrís dos cosas. Paul is saying that when it comes to confrontation, Pablo dice que cuando viene el momento de la confrontación, it's not always going to be the person who is deliberate and aggressive. no siempre va a ser la persona que es al propósito o deliberadamente pecando. It could be someone's sin that just overtook them. Podría ser un pecado que tomó a la persona. When you sin in your life, Por ejemplo, cuando vos pecás en tu vida, sometimes you sin real deliberately and aggressively. hay veces que vos pecás de una manera agresiva y deliberada. Other times, you're not really wanting to sin, but you're weak and you're overcome by a temptation. Pero otras veces no es que vos planeaste o pensaste hacer el pecado, pero por tu debilidad en un momento determinado cedes al pecado. So Paul chooses to use that terminology in a confrontation. Entonces Pablo usa esa terminología para hablar de cómo es la confrontación. So he's saying, don't just look around for people to confront who are really aggressive. Look around for everyone, the aggressive sinner and the weak sinner Él who's dice, caught in it. no andes buscando solamente a las personas que están abiertamente pecando voluntariamente, sino a una de esas personas que son débiles y que caen. Cualquiera debe ser confrontado. You also find out that the word means trap. También te das cuenta cuando estudias que la palabra significa o da la idea de una trampa. So you might explain to your people how sin is a trap. Y sería bueno explicarle a la gente de la iglesia cómo el pecado muchas veces es como una trampa. Sin is bondage. Es esclavitud. Sin will always trap you and keep you and hold you. Siempre el pecado te va a atrapar, te va a mantener, te va a someter. So under this second point, you want to restore people if they are trapped by sin. Entonces, el segundo punto es que uno debe restaurar a las personas cuando están atrapados por el pecado. See, you're teaching your people truth about the danger of sin.
le vas enseñando a las personas verdades en cuanto al peligro del pecado And you're teaching it just from the words Paul uses. y se los enseñás de las palabras que Pablo usa para hablar. I also want to study the word trespass. También quiero estudiar esa palabra falta, Because I want to know, do I confront people that I think are in sin, or do I confront people I know are in sin? y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué tengo que confrontar a la persona que pienso que está en pecado o que sé que está en pecado? Have you ever had somebody say they're confronting you when all they're actually doing is investigating a suspicion? ¿Nunca te pasó que alguien supuestamente te está confrontando, pero lo que están haciendo realmente es investigando algo que suponen? You ever had that happen? ¿Te pasó alguna vez? Sí. You know, someone goes to confront someone, they don't really know they're in sin. Alguien va a confrontar a otro y no realmente están seguros que es un pecado, They're just suspicious. solamente tienen una sospecha. That's not a Galatians 6:1 confrontation. Pero esa no es la confrontación de Gálatas 6:1. That's just asking questions. That's an inquiry. Eso es más que nada una inquisición. You know, if I suspect someone might be in sin, I might go and ask. Yo sospecho que alguien está en pecado, entonces voy y le pregunto. That's not a confrontation, I'm just asking. Y no lo debo hacer como una confrontación. Más vale, debo ir y preguntar. Sometimes their explanation might convince me that they're not in sin, actually. Muchas veces la explicación puede mostrarme de que en realidad no están en pecado. What Paul is talking about here is an actual confrontation of an actual sin. Lo que Pablo está hablando es una confrontación real sobre un pecado real. So there's point 2. Ahí está el punto número 2. The first is the character of the confronter. Primero el carácter del que confronta And the second is the circumstances of the confrontation. y el segundo las circunstancias de la confrontación. What about that prepositional phrase, in a spirit of gentleness? ¿Qué hacemos con esa frase preposicional, en espíritu de mansedumbre? It's going to be one of your points because it comes under the verb, restore. Tiene que ser un punto porque está ahí abajo de la palabra restaurar, del verbo principal. So here's a third point. Así que habría acá un tercer punto. How is it functioning? In a spirit of gentleness. What would we say about ¿Cómo that? funciona? ¿Qué se puede decir de esta frase? En espíritu de mansedumbre. Proceder. ¿Eh? Forma. Proceder. Modo. The way, The manner, the way. la manera, y cómo se hace. Sure. So, Sí. but how would we make it more specific? It is the manner, but it is a certain kind of manner. So how would we make it more specific? In Es other una words, manera, pero es una cierta clase de manera. Entonces también lo podríamos hacer un poquito más específico. It's a characteristic of the confrontation. it's a characteristic, but what kind of characteristic? Sí, pero ¿qué clase? Más específico. Una condición para Condition. Okay, yes, but here's what I'm looking for. Is it Lo que yo estoy pensando, is it dice, just the words you use in a soft tone, or is it an attitude? es solamente las palabras que usás y el tono que usás para hacer la confrontación o es la actitud. actitud correcta. It's an attitude. Es la actitud. So I want my outline point to kind of reflect that this is an attitude. Entonces yo quisiera que el punto que yo pongo en mi bosquejo refleje eso que es una actitud. See, you see it's a condition, you see it as a Es una characteristic, condición, es una but característica, let's narrow it down to what it said. pero vamos a enfocarnos más en lo que dice. In fact, I might even go one step further. It's an attitude, but what kind of attitude? Es más, yo diría, bueno, es una actitud, pero ¿qué clase de actitud? Love, compassion, mercy. Amor, compasión, misericordia. Hmm? Oh, you mentioned all of them. All of them. Todas esas son. In fact, I might do the word study on gentleness. What does gentleness mean in the original language? Primero tal vez tendría que estudiar esa palabra, ¿qué significa mansedumbre? When you do your word study will reveal that gentleness means the ability to bring to a calm. Cuando estudias mansedumbre, te das a dar cuenta que lo que significa es la habilidad de traer a calma. So it's an attitude that brings soothing, not strife. Así que es una actitud que trae no lucha, sino paz. So in my outline point, I want to get specific here and say, this is a soothing attitude of the confronter.
Así que en el punto yo debería buscar la forma de expresar y decir, esta es una actitud de un pacificador, or en the el que, peacemaking attitude. la actitud de que trae la paz. I might do something like that in my outline. Tal vez usaría una palabra así que refleje esta idea en el bosquejo. And then when I preach it, Después cuando lo predico, I want to mention that this word means you come making strife diminish, not stirring it up. yo voy a explicar que cuando Él viene, que va a restaurar, viene de tal manera que no hace que la lucha crezca, sino que la lucha desaparezca. And then when you preach it, you want your people to know that you understand confrontation is hard. Y vos, cuando predicás, querés que la persona entienda que vos entendés que confrontar es algo duro. Confrontation stirs up strife. Confrontación muchas veces levanta las luchas. If you come to confront me about a sin, I might be a great Christian in your mind, Si vos venís a confrontarme a mí con un pecado, yo en tu mente puedo ser un gran cristiano, but if you come to confront me, pride kind of comes up. pero si vos venís y me confrontás, el orgullo empieza tal vez a subir, Defensiveness. empieza a venir la defensiva. Being confronted is hard. Ser confrontado es difícil. You ever been confronted about a sin? ¿Alguna vez te confrontaron con un pecado? Sí. You ever been confronted by your spouse? ¿Alguna vez te confrontó tu esposa? Sí. Siempre. How did you respond? ¿Y cómo respondés? Dormimos afuera. See, backside. I'm not talking about the result clause. I'm talking No estoy about hablando de la cláusula de resultado. human confrontation stirs up strife. Siempre la confrontación humana va a tratar va a despertar conflicto y lucha, Just naturally. naturalmente. And so Paul says if you're going to confront, Así que Pablo dice, si vos vas a confrontar, you need to go with an attitude of peacemaking and gentleness. tenés que ir con una actitud de gentileza y de traer paz. This word is often used of a soothing wind rather than a hurricane. Esta palabra da la idea más de un viento apacible en vez de un huracán. So it means you don't confront people harshly. Entonces no se confronta a la persona con de fuerza, dureza de medida, You don't use gestures like pointing your finger. no gestos apuntándole el dedo a la cara, You come to soothe. sino que venís a animar. And sometimes when you come that way, Y cuando venís de esta manera, you still get a response that's angry and proud. muchas veces igual uno recibe una respuesta que es de enojo y de orgullo, And you're still supposed to have an attitude of gentleness. y aún así tener una actitud de gentileza. So far in your sermon, you have the whole main theme of the sermon, how to restore a sinning Christian. Así que en el sermón hasta ahora seguís teniendo el mismo tema, cómo restaurar a un creyente que peca. You have the character of the Y confronter, ahí tenés el carácter del que confronta, spiritual. tiene que ser espiritual. You have the circumstances of the Tenés confrontation. las circunstancias de la confrontación. When people are overcome by sin and they're in bondage to it and it's an actual sin. Cuando la persona está atrapada, Careful. Careful. It's carefulness, it's kind of a self-warning. Sí, es una advertencia personal. We call it caution. Sí, en inglés le decimos caution, que es tener cuidado. So we might make an outline point that is the warning of the confrontation. Entonces podríamos armar un bosquejo que termine diciendo la advertencia de la confrontación Or the self-protection of the confrontation. o la protección propia de la confrontación. We might even say the self-examination. O tal vez podrías poner el examen propio de la confrontación. So point 4 has to do with self-examination. Y el punto 4 entonces sí o sí tiene que ver con examinarte a vos mismo. And then, because it's a participle, it's an ongoing action while you're confronting. Y después, como es un participio, habla de una acción continua mientras estás confrontando. So it's a present tense participle. This is how you should be thinking the whole time you're confronting. Así que
Dice, esto es algo continuo. Cuando vos estás confrontando, todo el tiempo que estás confrontando, así deberías estar pensando. And so when you're preaching this, you would tell your people, listen, you must be self-examining your heart all the time when you're helping someone else. Así que cuando le estás enseñando, vas a decirle a la gente, miren, constantemente debes estar considerando tu corazón mientras se está haciendo la confrontación o la restauración. Ask your congregation this question. Hacele a tu congregación esta pregunta. Do we as human beings tend to examine our own life when we're looking at the sin of another? Como seres humanos, ¿tendemos a mirar nuestra propia vida cuando vemos el pecado de la otra persona? Not at all. No, para nada. And so you may want to tell your congregation a little bit about why that is. Así que tal vez le puedo decir a tu congregación por qué pasa eso. Why are we so willing to focus on someone else's sin rather than our own? ¿Por qué estamos tan dispuestos a mirar el pecado de la otra persona y no mirar el nuestro? Because we're proud, Porque tenemos orgullo, we have blind spots, tenemos lugares que no vemos en nuestra vida. and self-examination is humiliating. Y examinarte a vos mismo te humilla, It forces you to be honest about your own sin, te, your own weakness. te fuerza a ser honesto en cuanto a tus propias debilidades, tu propio pecado. You might look and see character flaws. Tal vez si vos te mirás a vos mismo vas a ver errores en tu carácter. Nobody wants to sit around and look at your own character flaws. Y nadie se quiere sentar y ver sus propios errores en el carácter. Yet Paul says when you confront somebody else, you better think very carefully about your own temptation. Pero Pablo dice, confrontando a los demás, tenés que pensar continuamente y con mucho cuidado tus propias debilidades. Men, I want you to think like this when you work your way through your text. Así que yo quiero que vos aprendas a pensar de esta manera a la medida que vas trabajando en el texto. Think about all the ways this passage is trying to help your congregation understand the issue. Que pienses en todas las maneras en que este pasaje ayuda a tu congregación a entender el tema. For example, I might say to my congregation, Por ejemplo, yo le puedo decir a mi congregación, temptation is going to be more of a potential when I'm confronting someone. la tentación puede tener un potencial mayor aún cuando estoy confrontando a alguien. And that's why Paul mentions it. Y por eso Pablo la menciona. And that is so true in my life. Y eso es verdad en mi vida. The moment I see someone else in sin, El momento en que yo veo que el otro está en pecado, and the moment I think I've got to go help them and confront y them, en el momento en que yo pienso tengo que ir a ayudarle y a confrontarlo, I'm suddenly vulnerable to temptation. de repente yo me hago vulnerable a la tentación. It's good for your people to know that. Y es bueno que tu gente lo sepa. It's a great admonishment. Y una gran amonestación. There's one more question you should ask of this passage. Hay una pregunta más que deberías hacer de este pasaje. What kind of temptation is he talking about? Is he warning you about? ¿De qué clase de tentación está hablando acá y te está advirtiendo? Did you ever think about that? ¿Pensaste en eso alguna vez? He says, look to yourself so that you're not tempted. What kind of temptation, temptation to what kind of sin is he referring to? Cuando dice considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿a qué tentación, qué área de tu carácter se está refiriendo? When you're confronting someone, how might you be tempted? Cuando estás confrontando a alguien, ¿cómo podrías ser tentado? I just mentioned one of them. Recién mencioné una, Pride. el orgullo. Pensar, Think that you're superior. digamos, uno más que el otro, digamos, estar sobre el otro. Or place yourself Pensar. over. Yeah, that I'm better than they are. Así que soy mejor que la otra persona. So that's a Pensar specific que kind le of va a pride. pasar, Es una clase específica de pecado. pensar que a vos no te va a pasar eso. To think that that cannot happen to you. Yeah, that's another temptation. That sin couldn't happen to me. Esa es otra tentación, pensar que ese pecado nunca me podría pasar a mí. You know, what a pathetic person they are to have fallen into that kind of sin. Qué persona más patética es que haya caído en ese pecado. So when you're preaching this, you want to ask your congregation that. What kind of temptations can you fall into when you're confronting Cuando someone? estás predicando a la congregación, tal vez vas a hacer esa pregunta. ¿Qué clase de pecado o de tentación va a venir a tu vida cuando estás confrontando a otro? So now in your study, Así que ahora en tu estudio you have a main theme. tenés un tema principal, You have 4 points of the sermon. los 4 puntos del sermón, You've done your word studies. ya hiciste el estudio de las palabras, You basically have the content of your
sermon. y tenés el contenido de tu sermón. And you've accounted for every element of the passage. Y ahora ya te fijaste qué representa cada elemento del pasaje. And you're teaching it accurately, Y lo estás enseñando claramente and you're teaching it as God intended, with the force and emphasis He y intended. lo estás enseñando con la fuerza y el énfasis que Dios quiso dar. That thrills the pastor, Y eso es algo que llena la vida del pastor. because now you can preach it with boldness and authority and confidence and shepherding passion. Porque ahora la puede predicar con pasión, con coraje y con el cuidado pastoral. So there are your notes. You've got your sermon's title or its main theme, and you have your outline points. Así que ahí está tu estudio y tu bosquejo. Tenés la idea principal y los subpuntos bajo el tema principal. I want to talk briefly about how you introduce it. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de cómo se presenta este tema. One of the things I think it's good to do Una de las cosas que creo que es bueno hacer is to take all of that information in your mind es tomar toda la información esta en tu mente and put it into a paragraph. y ponerla en un párrafo. We call this synthesis. Y se llama ese párrafo una You're síntesis. taking all that material, that data, and putting it into a bite-sized piece of material. Síntesis es agarrar toda la información que vos investigaste y ponerla en un párrafo. So that if somebody said to you, hey, could you tell me what Galatians 6:1 means? Entonces, si alguien viene y te dice, ¿me podrías explicar qué significa Gálatas 6.1? It would be like your own little commentary. You have a paragraph on what that passage means. Sería tu propio comentario. Tenés un párrafo de lo que significa ese pasaje. And your synthesis might sound something like this. Y tu síntesis podría sonar algo así. The Apostle Paul talks about a brother who might fall into sin, El apóstol Pablo habla acerca de un hermano que puede caer en pecado and he encourages others to go and restore them. y él anima a los demás a ir a restaurarle, But he puts a certain number of conditions upon it or principles in place. pero pone algunos principios o condiciones para que esto se pueda hacer. He talks about the principle of being spiritual. Él habla del primer principio de ser espiritual. And he says that we also need to be gentle. También dice que debemos hacerlo con mansedumbre. And he says that we need to be Y self-evaluating. dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. And he says we need to make sure it's an actual sin that a brother is caught in. Y dice que tiene que ser un pecado real en el que un hermano se es encontrado. So there's a basic paragraph of thoughts that I might write out as my own little commentary on the passage. Entonces ahí ya tenés un párrafo que escribís con tu comentario personal sobre el pasaje. So now you're going to take that paragraph and try to put it into a sentence that's 10 words or less, or something short. Entonces ahora vas a agarrar el párrafo y lo vas a poner en una oración que sea de 10 palabras o menos. Notice in your notes what we've called a plural noun summary. Ahí fíjate en tus notas algo que llamamos el resumen plural del sujeto plural. Your congregation can't get their mind around all the information you've studied. O sea, tu congregación no puede entender o recordar toda la información que vos estudiaste. That's too much information right up front. Eso es demasiada información para ellos. I mean, here you've been at it for several hours. Fíjate, acá cuántas horas estuvimos estudiando. You have your notes. Tuviste tus notas, You have your diagram. tuviste el diagrama, You've got all the word studies and all those details. tuviste todos los materiales para estudiar, entender las palabras. And you know how it all comes together for the meaning of the Y en text. tu mente sabes cómo se arma todo para llegar al significado del texto. And you're going to give them the outline, Y vos le vas a dar el resumen, but you want to summarize this message at the front of your sermon with what the message means and what it's intended to do. pero lo que vos querés hacer es poner al frente del sermón un resumen que diga qué significa el pasaje y para qué está dado el pasaje. It's not necessarily the title of your message, but it's a one-sentence summary of its contents and what it is intended No es to do. necesario, no sería el título del mensaje, pero sería un resumen, una oración que resuma todo lo que se va a hablar en el mensaje. A plural noun summary has three basic parts. Un resumen del sujeto plural tiene 3 partes básicas. It gives the number of main points. En primer lugar, del número de puntos principales. It summarizes the dominant theme of the passage.
resume, es un resumen del pensamiento dominante del pasaje And it tells your congregation what knowing this will produce in their life. y le va a decir a tu congregación qué es lo que va a producir esto en la vida de ellos sabiendo esta verdad. So, for example, Entonces, por ejemplo, we have 4 basic main points for our Galatians 6:1. entonces para el sermón de Gálatas 6.1 tenés 4 puntos básicos. So our plural noun summary at the front end is going to include 4 something. Así que el resumen plural que vamos a usar, el sujeto plural, va a tener que tener el número 4 ahí, 4 algo. And those 4, whatever they are, whatever we name them, are teaching us about restoring a sinning Christian. Y no importa cómo los nombremos, pero estos 4 algo van a estar hablando acerca de restauración de un creyente que peca. And when we finish preaching, it will have this impact in your life. Y cuando terminamos de predicar, va a tener este impacto en tu vida. So I want to make that sentence include those items. Entonces yo quiero armar una oración que incluye estos 3 elementos. So the first thing I have to think is, what am I going to call those 4 points? Entonces lo que voy a pensar primero es cómo los voy a llamar a esos 4 puntos. Now we gave you a list of plural nouns in the back of your syllabus. Ahora, al final de tu apunte hay una lista de ejemplos que te pueden servir como Notice in the back of your el syllabus. sujeto plural. Fíjate al final de toda tu lista, de todo tu apunte. And we gave this to you because this is a list of words that you could use to describe your set of points in a sermon. Y tenemos una lista de palabras que pueden servir para describir esos puntos. And so here's what I'm trying to do. I'm trying to summarize the contents of the message for my people to make it simple. Así que lo que yo quiero hacer es resumir el contenido del mensaje para que sea simple para la persona de entender. So think with me. Entonces pensemos juntos. Galatians 6:1 sermon, you have 4 points. Gálatas 6.1, tenés 4 puntos. What one plural noun word can I give to all those 4 ¿Qué points? palabra le podría dar a estos 4 puntos? Are they principles? ¿Son principios? See? Sí, pueden ser 4 principios. So I could call them principles. 4 principles for restoring the Christian sinner. Entonces, si digo principios, serían 4 principios para restaurar a un creyente que peca. What else could I call them? ¿Cómo más lo podría llamar? Recomendaciones. Characteristics. Characteristics. Although, think about it, characteristics would mean that every point is a characteristic, and not every one of them is a characteristic. Ahora, tenés que tener cuidado porque si vos usás la palabra característica, implicaría que cada uno de los 4 puntos debe ser una característica y no todos son características. Remember, your second point is not really a ¿Te characteristic. acordás del segundo punto? No es una característica. Your second point is a circumstance. El segundo punto es una circunstancia. So if I call all 4 of them a characteristic, people are going to expect all of them to sound like Si characteristics. yo lo llamo a los 4 características, la persona va a esperar que suenen como características los 4 puntos. 3 of them are pretty close to Hay 3 characteristics. que están muy cerca que podrían ser características. Spiritual, Tiene que ser peaceful, espiritual, pacífico, self-examining, que se examina a sí mismo, but circumstances is not a characteristic. pero circunstancias no es una característica. So I want to be careful about using a plural noun like that. Entonces tal vez tener cuidado de usar un sujeto así. Por ahí podríamos usar 4 elementos para la restauración. 4 elements. 4 elements. It's a general term, but it's a good one. Es un término general, pero es bueno, sirve. 4 elements. 4 aspects. Aspects is also general and can be used in this situation, but sometimes in my mind, También, en aspects general, it gets so también en general se puede usar en esta it's situación. less concrete, I guess. Pero también en mi mente no me gusta mucho porque es menos concreto, menos específico. In other words, look at it this way. O sea, mirarlo de esta manera. Point number 1, the character of the one who confronts. Punto número 1 es el carácter del que confronta. Is that an aspect of restoration? Es un aspecto de la restauración. In general. En una línea muy general, sí, But it could get confusing. pero puede confundir un poco. So I want to try to tighten it up a little bit. Así que lo que a mí me gusta es ajustarlo un poco más todavía. Condiciones. For requirements conditions? or conditions.
Yeah, requirements. That's a good one. Requirements. 4 requirements for confronting and restoring a sinning Christian. O requisitos. Because all of them can be called, all the points can be called requirements Porque or todos se podrían llamar requisitos. mandates or conditions. Factores también. Factors. Factors. See, that's actually the one that I think your syllabus, it may not have this, but the original author of the material chose factors. Sí, en el que escribió el material eligió esa palabra, factores. Let's go with requirements. Vamos a quedarnos con la palabra requisitos. Just for the sake of what we're doing here, let's call Solamente them para poder seguir con el tema. 4 requirements Vamos a for llamarlos restoring a sinning Christian. 4 requisitos para poder restaurar a un creyente que peca. All of them are requirements, Todos son requisitos and you'll be walking them through that outline. y vos vas a estar usando ese bosquejo. Now, what are the other 2 things we have to include in the plural noun summary? ¿Cuáles son las otras 2 cosas que tenemos que incluir? Has to have them En los pasajes paralelos y no tener tiempo suficiente para hablar de lo que dice este pasaje. So you have to decide what you're going to use, how much, and just what kind of cross Entonces tenés que decidir vos qué vas a usar, cuánto lo vas a usar, cuántas referencias vas a usar. En la conclusión, ¿cuánto puede ayudar una ilustración In your conclusion, o cuánto se puede extraer de la conclusión? ¿Qué tan bueno es? how much you think an illustration can help or can Illustrations distract are always good if you need to illustrate a truth to make it clearer. Dice, las ilustraciones siempre son buenas si tenés que dar una ilustración para aclarar una verdad de una forma mejor. But if an illustration isn't going to make the point any clearer, Pero si una ilustración no va a hacer que el punto sea más claro, it's just extra. es algo extra solamente. And some of the danger of some preaching is that it's just filled with stories to illustrate things, but the point was clear from the beginning. Y el problema es que hay predicaciones que ponen muchas historias, pero que el punto ya está aclarado. So I'd be very careful. I always think in my study, all right, I've made this point from the passage, I've taught it. Now, is it clear enough, or could it use a human illustration to sort of make the point clear? Así que yo siempre cuando estudio, lo que me pregunto es, ahora que voy a enseñar este punto, ¿ya está suficientemente claro explicándolo de esta manera o necesito una historia, una ilustración para aclararlo? When I first started preaching, I didn't think there was any point in illustrations because I was kind of avoiding the telling of stories. Cuando yo empecé a predicar, tenía una visión mucho más radical de esto y lo que hacía era pensar que las ilustraciones no servían para nada. And then, of course, I listen to a lot of very good mentors who preach well, and I read a lot of preachers from history. And those that illustrate well for clarity, that's a great skill. And so I started to try to learn it. Pero después empecé a escuchar a muchos que influenciaron mucho mi vida y a leer personas de la historia que usan muy bien las ilustraciones y enriquecen tremendamente los mensajes y algo muy bueno de hacer. So practice it. It's a great, just Así look que at sí, life and illustrate practicar your life. y observar la vida y usar las cosas de la vida para ilustrar verdades. If you want to read great sermons like that, read Charles Spurgeon. Si querés escuchar buenos sermones, Spurgeon tiene muy buenas He ilustraciones. was a brilliant illustrator. Es un ilustrador brillante. His illustrations weren't always very long. They were just 1 or 2 sentences. Y sus ilustraciones no siempre eran largas, a veces una sola oración o 2 oraciones. But he could think of 5 or 6 in a row that made the truth just full. Pero él podía muchas veces pensar en 5 o 6 ilustraciones seguidas que hacían que la idea sea sumamente rica. It's a great skill. Es una gran habilidad, One I'm not very good at. una habilidad que yo no soy muy bueno en esa.